para el curso Problemas y Desafíos en el Perú Actual de la Universidad Tecnológica del Perú. Hoy vamos a tratar el tema sobre la reforma agraria. La reforma agraria que fue impulsada y ejecutada por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, presidida por el general Juan Velasco Alvarado. Debemos referirnos primero a los antecedentes históricos. Todos sabemos que esta situación gira en torno a la propiedad de la tierra, al usufructo de dicha tierra y al tratamiento que se le daba a las personas que trabajaban dicha tierra y la distribución de la riqueza. Durante mucho tiempo el Perú vivió ese problema y ya el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el Poder Ejecutivo, envió al Poder Legislativo proyectos de reforma agraria para sanear este problema crucial en nuestro país, en la década del 60. En el Congreso de la República, quienes prenominaban y detentaban el poder eran el Partido Aprista Peruano y la Unión Nacional Odrista, quienes permanentemente se opusieron para poder aprobar una ley de reforma agraria. Transcurrido el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, llega el año 1968. Y esto lo quiero decir como antecedente histórico también. Se crea en la Cámara de Diputados una comisión presidida por el entonces diputado Héctor Vargas Aya, quien lleva a cabo una comisión investigadora sobre el contrabando que estaba ejecutando las Fuerzas Armadas del Perú. Y esto se cristaliza y está bien explicado con el libro Contrabando, cuyos libros, tras asumir el poder dictatorial del régimen de Velasco, ordenó una violenta intervención militar el 27 de mayo de 1970 en los talleres de Industrial Gráfica. El ejército confiscó e incineró cerca de 5.000 ejemplares del libro de Héctor Vargas Aya, donde plasmaba detalladamente las pruebas de los falsos paracaídas y la corrupción militar. Y todo apuntaba a quien lideraba esta corrupción militar era el general Juan Velasco Alvarado. Y muchos historiadores y pensadores y analistas de la época señalaron de que esto precipitó el golpe militar hacia el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Y luego, en 1969, con el decreto ley, porque el gobierno militar dictatorial no podía dar leyes constitucionales, ellos eran uno solo, eran poder legislativo y eran a la vez poder ejecutivo. Dan un decreto ley, la número 17716, ley de reforma agraria, que fue promulgado el 24 de junio de 1969 por el gobierno. Bajo esta ley se entregaron un promedio de más de 9 millones de hectáreas, beneficiándose 370.000 familias. Don Hugo Neira Samamés, historiador peruano, señaló en una entrevista que el aprismo y el odrismo no querían someter a debate los proyectos de ley sobre reforma agraria. Y esto ya estaba plasmado, como lo reitero, y estaba en camino. Bueno, ahora vamos a desarrollar el aspecto político, social y económico de esa gran reforma de la cual muchos comentan. El aspecto político relevante de la reforma agraria se traduce en el hecho de destruir el poder de la oligarquía terrateniente, eliminar el gamonalismo y ampliar la base de la ciudadanía. Su objetivo fue transformar el sistema político mediante la captación y movilización campesina. En el aspecto social debemos señalar que fue el fin del orden semifeudal, destrucción del estancado sistema de haciendas y la evolución del llanaconaje, rescatando la dignidad del campesino indígena. Ahora, existió también una carencia de soporte estatal. El Estado entregó los campos de cultivo sin el apoyo financiero ni la capacitación técnica ni los conocimientos administrativos de gestión. La tierra es para quien la trabaja, decían, pero sin embargo el apoyo del Estado no fue tampoco en el aspecto económico ni de la capacitación. Cambiar de dueño
el dueño de la tierra, no cambió el problema de desigualdad de fondo. Y en el aspecto económico, tenemos que decir que si bien socialmente fue un éxito al redistribuir millones de hectáreas, sin embargo los resultados económicos fueron adversos. La caída de la productividad y la descapitalización agravaron la pobreza rural y mermaron la seguridad alimentaria dentro de nuestro país para dicha época. La crisis y dependencia alimentaria se incrementó. La menor oferta interna de alimentos generó escasez generalizada y obligó al país a depender más de las importaciones de alimentos, contribuyendo a la aguda crisis que estallaría fuertemente a partir de 1975, donde el general Morales Bermúdez le da un golpe de estado a el propio general Juan Velasco Alvarado desde Tacna. Ahí es importante señalar también desde el punto de vista económico que el crecimiento promedio anual del Producto Bruto Interno fue entre el 4.5 al 5.5% anual. El PBI nacional acumuló un crecimiento total de 22.5% entre 1971 y 1975. Sin embargo, el PBI agropecuario solo creció 1.6% en el mismo lapso, lo que representó un estancamiento fuerte frente a la población y desencadenó una grave crisis de productividad a largo plazo. Finalmente, es importante señalar que aún está pendiente el pago de bonos a los antiguos propietarios de tierras, porque esto es lo que mandaba la Constitución, que aún en un gobierno dictatorial estaba vigente. En el año 2015, Gramercy, una entidad americana, una empresa americana, exigió al Perú el pago de 5.100 millones de dólares por los bonos que tenían en su poder. En junio del año 2016, Gramercy presentó una demanda contra el Perú ante un tribunal internacional bajo el Acuerdo de Promoción Comercial del Perú con Estados Unidos. En el año 2002, Gramercy consiguió 100 millones de dólares por daños y costos. En el año 2024, Gramercy y el Perú llegaron a un acuerdo mediante el cual el Perú le pagaría a Gramercy entre 50 y 85 millones de dólares. En suma, esto es lo que pasó con la reforma agraria.